Con lo cual, para que yo empiece a hacer un examen físico, yo tengo que tener una idea de lo que me fue contando mi paciente. Bien, ella me dijo que tiene trastorno de estructuración, ya me dijo que le duele acá en punta de costado, ya me dijo que a veces todos se le salen algunas fibras de sangre. Entonces ya me dio mucha información. Con lo cual, yo ya sé cómo guiar mi examen físico. Bien, el examen físico consta de 4 pasos y tiene que seguir este orden, sí o sí. Primero hacemos una inspección, seguimos con una palpación, luego una percusión y por último una auscultación. En todas las áreas y especialidades de la medicina se sigue este orden menos en una. En gastro, bien, en gastroenterología vamos a cambiar el orden. Hacemos inspección, luego auscultación, percusión y palpación. ¿Por qué cambiamos este orden? Porque yo cuando haga en el abdomen, cuando yo haga palpación, yo hago palpación de 2 tipos. Una palpación que es superficial, en donde solo coloco mi mano para ver si hay regiones de sensibilidad, y hago una palpación profunda, bien, en donde voy palpando cada órgano, cada región. ¿Qué sucede cuando yo hago esta palpación profunda? Yo altero la motilidad intestinal, con lo cual yo modifico los ruidos hidroaéreos, bien, modifico la auscultación. Es por eso que primero ausculto, una vez ya tengo la información, ahí recién me voy a poner a palpar. Bien, pero ahorita estamos en neumo, entonces seguimos el orden que dijimos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Lo primero que vamos a hacer es la inspección. Cuando yo hago la inspección, ¿a qué me voy a referir? Voy a estar observando al paciente. Más les doy un consejo: no seamos tan mecánicos. ¿A qué me refiero? Yo les dije que primero hacemos la anamnesis. Ya, chicos, pero yo hago la inspección no recién cuando acabe la anamnesis. Yo tengo que hacerla ni bien entra mi paciente. Ahí yo lo comienzo a inspeccionar. Yo comienzo a ver cómo camina, cómo respira, si lo siento agitado, comienzo a ver su cara, comienzo a ver si tiene algunos lunares, si tiene algunos nevos. Bien, desde ese momento comienza mi inspección. No comienza ni bien acabó la anamnesis. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer un diagnóstico en un periodo corto de tiempo. Bien, yo no puedo tardarme 2 horas con un paciente. Ustedes saben, en los centros de salud al San Juan, donde van a ir, el paciente llega cada 15 minutos. Bien, entonces tienen que ser veloces. Tienen que economizar tiempo, sobre todo en la inspección. Desde que él llega, ustedes ya tienen que empezar con esto. Con lo cual, primero hacemos una inspección general. ¿A qué me refiero con general? Que no me voy a centrar en lo que es la neumología. Me centro en todo su cuerpo. Bien, lo primero que observo es la nutrición que éste tenga. Bien, si yo veo un paciente que generalmente en neumo vamos a encontrar pacientes que son caquéticos. ¿A qué me refiero con pacientes caquéticos? Son pacientes con una desnutrición que es muy focalizada, muy puntualizada esta desnutrición. Bien, esta desnutrición es un factor de riesgo para la tuberculosis. Y van a ver que de 9 pacientes que están internados en el San Juan de Dios, de 10, 9 tienen tuberculosis y la mayoría van a ser así, pacientes muy flaquitos. Bien, entonces lo primero que observan: ¿cómo está llegando? Si tiene un peso normal. Para esto tienen que conocer los biotipos, si es endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, y en base a eso ustedes lo evalúan. ¿Qué más voy a poder ver yo en la inspección general? Cuando él se siente, ¿qué es lo primero que veo? Le veo el rostro. Y en el rostro, ¿qué tipo de cianosis se manifiesta? ¿Las centrales o periféricas? Las centrales, ¿no? Porque ¿dónde estaban ubicadas las cianosis centrales? En la mucosa, en los labios, en los lóbulos de la nariz y en los lobulillos de la oreja. Bien, entonces, otro punto que observo en la inspección general es la cianosis de este paciente. Esas son las 2 cosas generales que voy a ver: su nutrición y si éste presenta cianosis. ¿Ya? Una vez acabe yo esta inspección general, generalmente esos son los 2 puntos que mayormente yo encuentro en un paciente respiratorio. En la inspección general también voy a observarle las uñas, porque ¿cómo van a estar sus uñas? ¿Qué les ha dicho el doctor Terraza? Hipocráticas. ¿Qué son las uñas hipocráticas? ¿Ya han visto algún paciente que tenga uñas en vidrio de reloj? Sí. O dedos en palillo de tambor. Van a ser unas uñas que van a tener, va a estar totalmente la parte externa, va a estar convexa. Bien, va a tener una uña que va a estar como encarnada en todo su dedo. Bien, como si fuese un tambor. Su dedo va a ser como una salchicha. Bien, así es como lo van a observar. Y generalmente estos dedos en palillo de tambor o vidrio de reloj o dedos hipocráticos, esto yo lo observo cuando mi paciente tiene una patología
neumológica, que es crónica. Generalmente esto yo lo voy a ver en EPOC, ¿bien? Muy común lo voy a ver en EPOC. Ahora, no siempre que yo vea dedos hipocráticos, yo voy a estar sospechando una patología que sea neumológica. Van a haber pacientes que tienen estos dedos hipocráticos y es a causa de una cirrosis hepática, ¿bien? Pero obviamente, ¿cómo lo voy a descartar esto? Con la anamnesis. Un paciente con cirrosis no me va a estar presentando expectoración y todos los síntomas neumológicos. Pero también se presenta en enfermedades parasitarias, ¿cuál es la sintomatología para que sea así o así una mañana temporal? Los dedos hipocráticos, esto se va a manifestar cuando hay deformidades en el tórax. ¿A qué me refiero con deformidades? Cuando no llega el suficiente oxígeno a las uñas van a tender a crecer y a deformarse, porque no hay nutrientes acá, no hay oxígeno. ¿Y por qué no hay oxígeno? Porque el pulmón no se está estirando. ¿Por qué el pulmón no se está estirando? Porque falta una proteína, alfa-1 antitripsina. ¿Quién me produce esta proteína? El hígado. Entonces, si yo sigo esta cronología que acabo de decir, ¿cómo pierdo el alfa-1 antitripsina? Si mi paciente tiene cirrosis, es un hígado hipofuncionante, no va a producir alfa-1 antitripsina. Por lo tanto, mi pulmón no se expande. Por lo tanto, no llega al oxígeno. Por lo tanto, primera zona que pierde oxígeno siempre son las extremidades. Bien, por eso voy a observar sus dedos así. Y en un caso respiratorio, su hígado está perfecto. Pero ¿qué hace que la alfa-1 antitripsina se destruya? El tabaco. Bien, el tabaco hace un aumento de proteasa y un desequilibrio en la antitripsina. Ahora lo que pregunta su compañero, ¿cómo yo voy a saber si esto es por ¿cómo se llama? Por parásitos, si puede ser un ascaris que se ha enrollado, hay un ovillo de ascaris y me está taponando algún vaso sanguíneo? Eso yo ya lo voy a saber con las pruebas complementarias, ¿bien? Porque yo no voy a saber si tiene un ascaris sin antes haberle preguntado qué cosa. ¿Cómo un paciente tiene ascaris? ¿Por medio de la documentación? Bien, entonces tampoco es que el examen físico, su mismo libro lo dice, me vale más 10 veces, o sea, me es 10 veces más valioso una buena anamnesis que ustedes sean unos expertos en el examen físico. Por eso la anamnesis es lo principal. Ustedes me hacen un examen físico malo, una anamnesis mediocre, perdón, y así se tarden 3 horas en el examen físico, no van a poder diagnosticar nada, porque no tienen los datos suficientes. Bien, porque estos dedos en palillo de tambor pueden haber 5 enfermedades, con 5 etiologías diferentes. ¿Más qué me va a guiar a saber cuál es? La anamnesis. ¿Ya? Bien, entonces eso es en una inspección general. Ahora, yendo no más a lo que es neumo, a una inspección torácica, yo la voy a dividir en dos. Voy a evaluar cuando el tórax está estático y cuando es dinámico. ¿A qué me refiero con esto? No es que cuando yo haga una evaluación estática, no es que yo le voy a decir a mi paciente que deje de respirar. Obviamente no. Yo no le digo nada. Con evaluación estática, ¿a qué me refiero? A la forma que tiene su tórax. ¿Bien? Al diámetro que tiene. Si este tiene un tórax normal, si es un tórax abombado, si tiene sus diámetros anteroposteriores más largos, sus diámetros transversales más largos, o si tiene forma de piriforme, tiene una forma de pera. ¿Bien? Los ejemplos más comunes que vamos a ver van a ser los siguientes. El primero es el tórax enfisematoso. El tórax enfisematoso tiene una característica que tiene un tórax en tonel. ¿A qué me refiero con tonel? Generalmente mi tórax, ¿qué tiene más? Un diámetro transversal más largo que el anteroposterior. Pero ¿cómo va a ser el enfisema del tonel? Va a ser mucho más grande el anteroposterior que el transversal. Va a aparecer un turril su tórax del paciente. ¿Bien? ¿Y esto por qué será? ¿Qué sucede en el enfisema? En el enfisema los alvéolos, que es donde hay ese intercambio respiratorio, se me dilatan. Por lo tanto, mi pulmón se hace más grande, pierde elasticidad. Y al hacerse más grande, se hace más grande anteroposteriormente. Bien, entonces yo voy a ver ese tipo de tórax. Siguiente tipo de tórax que se puede observar es uno sifoescoliótico. ¿Qué es sifosis? La desviación de la columna vertebral. Pero hacia dónde? Desviación lateral. No, eso es escoliosis. ¿Qué es sifosis? Sifosis. Es como una convexidad posterior. Cuando yo estoy así,
La columna se divide en cifosis, lordosis, cifosis, lordosis. Cuando yo hablo de una cifosis, es cuando esta porción cervical que tiene lordosis, en vez de estar de esta manera, va a estar de esta manera. Mi paciente va a estar así, como si estuviese jorobado. Bien. ¿Y qué es una escoliosis? Ahora sí, una desviación lateral de la columna. Entonces, ¿qué será una cifoescoliosis? Los dos. Va a estar desviado y mi paciente va a estar caminando así. Bien. Por lo tanto, es un tórax que está totalmente deforme. No están, por ejemplo, el diámetro anteroposterior del hemitórax izquierdo va a ser diferente al del hemitórax derecho. Bien, entonces eso es lo primordial que voy a ver. Y va a saltar a la vista por cómo va a caminar su paciente. No va a ser capaz de caminar erguido, bien, y mucho menos va a tener una caminata ligera. Va a estar caminando como si fuese un ancianito. Va a estar volcado, encorvado y va a estar caminando así. Entonces, al tiro ustedes, desde que él llega, lo van a poder sospechar, ¿bien? De una cifoescoliosis. Vámonos a la segunda. El pectus carinatum y el pectum excavatum. ¿Qué sucede con el tórax que es carinato o en quilla? Bien, aquí lo que hay es una deformidad en mis costillas. Va a haber un hipercrecimiento en todo esto. Voy a tener el esternón mucho más grande y lo voy a tener abombado hacia afuera. Bien, el esternón normalmente sabemos que está en la línea media y más sobresalen los músculos pectorales que el esternón. Pero ¿qué sucede acá? Va a sobresalir como si estuviese como en una punta de flecha. Bien, así sobresale lo que es el pectus carinatum, porque hay una prominencia de lo que es el esternón. Mientras que el pectum excavatum es lo opuesto, por eso se llama el tórax o esternón acanalado. Va a ser lo opuesto a este. Mientras que el de arriba estaba sobresalido, este de abajo va a estar más hundido. Bien, va a estar totalmente hundido. ¿Y eso cómo yo lo voy a saber? Voy a tener que pedirle a mi paciente, al hacer la inspección, siempre le voy a pedir que se retire su ropa para poder observar bien. ¿Por qué? Un pectus carinatum no voy a necesitar. A la vista va a estar que por la polera va a sobresalir. Pero un pectus excavatum, tranquilamente cualquiera de ustedes puede tener este pectus excavatum sin pasar desapercibido. ¿Bien? Porque es una depresión nada más en el estómago. ¿Ya? Eso es lo que yo veo en un tórax estático. Ahora vámonos a un tórax dinámico. Bien, ahí es donde yo empiezo a echarle ojo a cómo está respirando mi paciente. ¿Qué es lo que yo voy a observar acá? Voy a observar su tipo de respiración, su frecuencia respiratoria, la profundidad de sus respiraciones, voy a ver los signos de dificultad respiratoria y los patrones respiratorios que tiene. Bien, voy a estar observando estos 5 puntos. Vámonos al primero, al tipo de respiración que va a haber. El tipo de respiración lo vamos a dividir según el rango etario y según el sexo. Bien, en lo que es el sexo femenino se da normalmente una respiración que es costal superior. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente las pacientes femeninas, al estar respirando, ustedes van a observar de perfil que va a estar así. Se va a estar inflando esta zona de acá, la costal superior. Mientras que en el hombre va a haber una respiración costo-abdominal, bien, que va a estar involucrando lo que es su abdomen y el pecho, que lo va a estar sobre todo en pacientes mayores. En pacientes jóvenes, ¿cuál es el problema? Que la mayoría está asumiendo siempre la panza, bien, pero normalmente en pacientes mayores que van a estar viendo, que no les interesa ya nada más, entonces directo van a ver, y esto lo infla ahí, ¿ya? Y en niños vemos respiraciones que son abdominales. Entonces, mujeres, respiraciones costales superiores, hombres, costo abdominal, y niños, respiraciones abdominales. ¿De qué me sirve saber esto? Bien, que ni bien llega mi paciente, y si llega un paciente, un hombre, yo voy a esperar que él respire de esa manera. Yo lo voy a ver desde que él está acá hasta que va a sentarse aquí para que lo atienda. Bien.
Y él va a caminar y veo que su respiración es costal superior, como si fuese la de una mujer. ¿En qué casos puede suceder esto? En casos, por ejemplo, que la distensión del abdomen le duela. Por ejemplo, cuando todo el líquido peritoneal está lleno de líquido, como en lo que es en las ascitis, ¿bien? El espacio peritoneal, perdón, no el líquido peritoneal. Que su abdomen está totalmente abombado, entonces si él hace una respiración abdominal, lo que hace es una mayor presión en el abdomen. Entonces él recurre a hacer una respiración costal superior. Que lo opuesto, si veo a una mujer que entra y hace una respiración abdominal, puedo sospechar que aquí está teniendo fracturas costales, fracturas claviculares. Es una información semiológica muy poco importante, pero el doctor lo pregunta en el examen práctico, el tipo de respiración, porque es algo muy relativo. Bien, como les digo, como ahora todo el mundo sume la panza, entonces todo el mundo parece que hace una respiración costal superior y no necesariamente va a estar enfermo. Bien, entonces es un poco relativo eso. Vámonos a la frecuencia respiratoria. Lo normal es que su paciente tenga una frecuencia de 12 a 24 respiraciones por minuto. Bien, cuando yo tengo una frecuencia mayor a esto, ¿cómo lo llamo? Taquimia. Cuando tiene menor a esto, bradicardia. Bien, ahora vámonos a la profundidad de las respiraciones. Yo puedo tener dos tipos de respiraciones que son superficiales o respiraciones que son profundas. A las respiraciones profundas yo las llamo batimnia. Bien, batimnia es cuando mi paciente va a estar y batimnia. Y lo opuesto va a ser cuando mi paciente no, profunda. Ya. Y o lo contrario es que el paciente vaya a tener respiraciones superficiales. Ahora, recibe un nombre propio cuando hay una mezcla entre lo que es batipnea más taquipnea. Es decir, que es una respiración, ¿no? Que es una respiración acelerada, pero son respiraciones profundas. Es decir, va a respirar rápido, pero al mismo tiempo las respiraciones no son superficiales, son respiraciones profundas. A esta combinación lo llamo polipnea. Esto fue pregunta de examen el año pasado. Decía LAB. Voy a explicar. Polipnea. El enunciado decía, la polipnea se caracteriza por un aumento de las respiraciones, de las frecuencias respiratorias, más respiraciones superficiales. ¿Verdadero o falso? Falso, porque son respiraciones profundas. ¿Bien? Entonces, eso vemos en la profundidad. Ahora vámonos a los signos de dificultad respiratoria. En estos signos yo voy a observar, número uno, lo que es el aleteo nasal. Generalmente, los músculos nasales son músculos que tienden a ser un poco más rudimentarios. ¿Por qué digo rudimentarios? Porque no se suelen utilizar. Los utilizan en casos de emergencia, como una crisis asmática. ¿Bien? O cuando ustedes corrieron una maratón o se fueron a trotar, ven que su aleteo nasal está presente, porque es un signo que les está costando respirar. ¿Qué más puedo observar? Algo que se llama triaje. ¿Qué es el triaje? El triaje es cuando hay, en cada inspiración, cuando hay hundimiento de la fosa supraesternal y de los espacios intercostales. ¿Bien? Un signo de dificultad respiratoria. Y por último, lo que observo son movimientos de los músculos auxiliares de la respiración. Es decir, va a haber movimiento de músculos intercostales, escalenos y esternocleidomastoideos. Estos tres se van a estar moviendo con cada respiración que tenga el paciente. Bien, yo observo estos tres, entonces sé que mi paciente está con una dificultad respiratoria. ¿Ya? Y por último nos vamos a los patrones. Vamos a tener distintos patrones que van a ser como unas escalas de la profundidad que va a respirar mi paciente. Los tres principales van a ser, el primero es la respiración de Cheyne-Stokes.
Cheyne-Stokes, o también se llama ciclopnea. ¿Qué es la respiración de Cheyne-Stokes? La respiración de Cheyne-Stokes va a estar presente en pacientes que tengan enfermedades del sistema nervioso central. Puede estar presente en meningitis, puede estar presente en tumores que hay en el tronco encefálico, pero en donde más va a estar presente en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Bien, generalmente los casos clínicos se los ponen así, digamos, les ponen en su examen, esto va a estar sobre todo en segundo parcial. Bien, les ponen en su examen paciente de 40 años que llega con edema de miembros inferiores, con hepatomegalia y un hígado congestionado, y presenta un patrón respiratorio de Cheyne-Stokes más a la auscultación cardíaca va a presentar un tercer ruido sobreagregado. Entonces, todo lo que dije, tercer ruido, patrón de Cheyne-Stokes, edema de miembros inferiores, hepatomegalia por congestión hepática, todo esto, lo que mencioné, son signos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que va a estar variando? En una derecha, edema aquí y edema aquí. En una izquierda, edema en los pulmones. Bien, más la respiración de Cheyne-Stokes está en ambas, ya sea en el izquierdo o el derecho. Ahora, Cheyne-Stokes, ya saben el concepto, saben en qué enfermedad va a estar, pero ¿cómo va a estar respirando su paciente? El libro dice que va a tener respiraciones que son profundas, es decir, va a presentar apnea. Bien, estas respiraciones profundas van a ser crecientes. Entonces les voy a hacer un gráfico que va a decir cómo va a estar respirando. Paciente normalmente un paciente va a respirar así. ¿Cómo va a estar respirando un paciente con Cheyne-Stokes? Va a ser una respiración que es creciente en sus profundidades. Y luego empieza a ser decreciente. Y llega un periodo de apnea, es decir, no respira. Es un periodo variable, puede durar de 10 a 30 segundos. Para nuevamente comenzar. Patrón que va siendo creciente, llega a un pico máximo y se vuelve decreciente. De nuevo apnea. Este patrón es lo que va a seguir el paciente. Y esto estudienlo bien, porque esto en la primera semana que vayan al hospital, el doctor Terraza lo va a evaluar. Bien, cuando yo en el año pasado, cuando yo estuve en diseño, es lo primero que te pregunto. Llega, no te preguntan ni tu nombre, te dice ya, Cheyne-Stokes. Y no te piden qué enfermedad, te pide que lo describas, así como le acabo de decir. Bien, entonces les repito, ¿cuál es el concepto? Patrones de profundidad respiratoria que son crecientes, llegan a un pico máximo, se vuelven decrecientes para luego entrar en un periodo de apnea de 10 a 30 segundos para posteriormente volver a comenzar. Ahora, ¿por qué está dándose esto? ¿Qué les dije yo? ¿En qué enfermedades está presente? Les dije insuficiencia cardíaca, les dije tumores del tronco encefálico, les dije meningitis y hasta encefalitis puede estar presente. Pensemos un poquito en las enfermedades del sistema nervioso. Les dije tumores del tronco encefálico. Si yo les digo un tumor en el bulbo, ¿cuáles son los? No les voy a pedir los 4. Díganme el centro más importante que tengo en el bulbo. Centro respiratorio. El centro respiratorio. ¿Cómo funciona este centro respiratorio? Tiene una sensibilidad específica al dióxido de carbono. Bien. Cuando mi cuerpo siente mucho dióxido de carbono, por medio del nervio de Ehring y el nervio de Siam, que del 9º y el 10º par craneal, le envían señales al bulbo raquídeo para que yo empiece a respirar más fuerte. ¿Para qué? Para botar ese dióxido de carbono. Más, ¿qué sucede acá? ¿Qué pasa si yo tengo un tumor compresivo? Me está alterando la sensibilidad al dióxido de carbono. Mi paciente no tiene hipercapnia, no tiene mucho dióxido, pero como tiene un tumor, o como tiene una encefalitis, o una meningitis, me altera la funcionalidad del bulbo. Entonces, ¿qué hace? Empezamos aquí. Es un periodo creciente. ¿Por qué? Porque aquí mi cuerpo dice, tengo mucho dióxido de carbono. Llega hasta el punto máximo y luego esa sensibilidad baja. Entonces el paciente empieza a respirar lento. Baja tanto su sensibilidad que el paciente deja de respirar para nuevamente volverse sensible al dióxido de carbono. ¿Bien? Es por eso que la respiración es así. Va creciente, decreciente, se calla, creciente, decreciente. Es como una recarga del dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono comienza a hiperventilar.
Exacto. Como que requiere mucho dióxido, luego se da cuenta que no lo necesita, entonces se apaga. Y luego se vuelve a encender. ¿Por qué? Porque dejamos de respirar. Y así, como si fuese una máquina que está funcionando. ¿Ya? Así va a estar la respiración de Cheney-Stock. Vámonos a la siguiente, que es la respiración de Biot. Esta respiración de Biot, principal patología en donde la voy a encontrar es en la meningitis. En donde más frecuente va a estar. Ahora, ¿cómo se da esta respiración? La respiración de Biot va a ser unas frecuencias respiratorias que no son alternadas, es decir, que mantienen un ritmo, más va a llegar un periodo brusco de apnea, sin avisar. Mientras que aquí iba de menos a más y luego bajaba hasta que finalmente se quedaba sin aire. Aquí no. Aquí puede estar respirando normal y de pronto se calla. Y luego vuelve a respirar normal. Ahí se calla y vuelve a respirar. Ese es el patrón respiratorio que va a tener la respiración de Biot. Este también recibe otro nombre, que se llama la respiración en salvas. Pero yo la respiración de salvas la llamo de salva cuando precisamente es porque hay un tumor en el puente, ¿bien? O la protuberancia anular. Pero el año pasado mi auxiliar me dijo que el docente les preguntó describa la respiración en salvas, ¿bien? A mí no me tocó esa pregunta, pero a mi auxi hace unos 2 años le tocó, ¿bien? Así que anótense ese otro nombre por si acaso. En salvas es cuando hay una protuberancia en el puente. ¿Un puente? Cuando hay, perdón, tumor en el puente. Dije lo mismo. Un bioma. ¿Cuál es la que es? Sí. Ahí. Y la de Kussmaul. Es la respiración acidótica de Kussmaul. La respiración acidótica de Kussmaul va a conseguir esta, ¿dónde la voy a encontrar? Si dice respiración acidótica, ¿en qué enfermedades que producen acidosis conocen? Diabetes. ¿Qué tipo de diabetes? Diabetes ¿Cómo digo? Diabetes insípida es la que me va a producir. Diabetes. Ya, entonces la respiración acidótica la encuentro en la diabetes insípida, la encuentro en la acidosis metabólica y en la acidosis urémica. En estas 3 enfermedades la voy a encontrar. Urémica. Más cómo va a ser el patrón de este paciente. Bien, este paciente va a hacer respiraciones que son muy profundas, que son lentas. Entonces, ¿cómo va a ir el patrón? El paciente va respirando y va ascendiendo, porque es una inspiración larga y es una inspiración muy, ¿cómo se llama? Muy escandalosa. Bien, va a ser muy largo y luego va a tener un periodo de apnea. Se va a quedar ahí. Y luego exhala de golpe y haciendo mucho ruido. Y esto va así. Y luego un periodo de apnea de nuevo, pero es un periodo más largo. Entonces, de nuevo, respiración profunda, apnea, expiración aparatosa. Apnea, respiración profunda, apnea corta y una expiración aparatosa. De esta manera va a ir la respiración acidótica o de Kussmaul. Bien, entonces, estos 3 chicos son preguntas de examen en práctica, sí o sí. Bien, estos 3 tipos de patrones respiratorios. En teoría, supuestamente lo preguntan, pero en mi examen no entró nada de eso. Pero el doctor sí o sí se los pregunta. Y un consejo que les doy: todos los temas que vayamos avanzando y las preguntas que yo les diga que son preguntas de examen,
apréndanselas bien. ¿Por qué? Porque con el doctor Terrazas es todo o nada. Bien, si aquí en el capítulo de generalidades han visto que hay lesiones primarias y que hay lesiones secundarias, ¿no ves? En las lesiones de piel. Si el doctor les dice, dígame las 6 lesiones primarias y 6 lesiones secundarias, y ustedes le dicen 6 primarias y 5 secundarias, tienen 0. Así es el doctor. Yo en mi primer parcial me aplacé. ¿Por qué? Porque pasó eso. Le dije 6 primarias y le dije 5 secundarias. Y me dijo, ya, bien. Perdón, me traumé. Porque me dijo, ya, bien, perfecto. Pero faltó una. Y vos tenés que ser perfecto. Tenés 0. Repones a los otros parciales. Así va a ser. Así que estudien bien. Tómense en serio la práctica. Porque el doctor es bien. Ya. Así que estas cosas apréndansela bien. Porque es todo o nada. ¿Ok? Listo, entonces ya sabemos tipo, frecuencia, profundidad, síntomas de diagnóstico de, ¿cómo se llama? De dificultad respiratoria y los patrones. Y eso es todo lo que vamos a ver en la inspección. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la palpación. Va a haber, les voy a tomar un examen, ¿ya? Tal vez la siguiente o la subsiguiente. Si es que yo creo que tal vez sea la subsiguiente porque les voy a tomar un examen de todo lo que hemos visto en anamnesis y todo lo que hemos visto en el examen físico. Si el 80% de ustedes aprueba bien, no voy a pedir la mitad, si un 80% de ustedes aprueba, les voy a pasar todos los documentos que yo hago para que de ahí estudien, porque de ahí resumí de hartos libros, les puse imágenes, videos para que les sea más fácil. Pero si no estudian no les paso nada. ¿Ya? Así que vámonos a la palpación. Para que empecemos ya la palpación, ya dejamos de ver al paciente. Por si acaso, ustedes ya han ido al doctor y han visto que toda esta inspección él la hace y la hace sin que ustedes se den cuenta. ¿Bien? Porque no es que el doctor se les queda ahí mirando media hora, ¿no ves? No les, a ver, dice, y les levanta el brazo, ¿no? Bien, entonces esto ustedes tienen que aprender a hacerlo mientras el paciente les habla. Esto es complicado, pero mientras ustedes ven, si están en visita, si están con el doctor Terrazas, ven a los internos, ¿bien? Lo primero que hagan, tienen que aprender a tener la capacidad de escuchar y al mismo tiempo vean el pecho del paciente, vayan contando la frecuencia respiratoria que tiene. Vayan viendo si tiene taquimia, si tiene bradypnea, si lo ven que habla así. Y yo pues que fui a la casa de mi prima y me costó que no sé qué, ya van descifrando todas estas cosas ustedes. Bien, no tienen que esperar para recién hacer la inspección y demorarse otros 15 minutos. Tienen que hacerlo ni bien hacen la anamnesis. Ya en la palpación ahí se van a tomar su tiempo. Bueno, antes de empezar con lo que es palpación, percusión, en donde ya tengo que intervenir a lo que es el paciente, tengo que yo saber 3 cosas importantes. Tengo que saber los nombres de las líneas, las áreas que voy a tener supraesternal, maxilar, infraesternal, axilar, axilar inferior, vertebral, paravertebral, escapular. Todas esas áreas y líneas las tengo que saber. De tal manera que cuando mi paciente se quite la parte de arriba de la ropa, yo inmediatamente tengo que hacer unas líneas en su cuerpo y saber dónde tengo que ocultar, dónde tengo que tocar. ¿Bien? Y tengo que saber en qué parte se ubican los lóbulos. Por ejemplo, si estoy aquí, ¿qué lóbulo estoy tocando? Si estoy aquí, ¿qué lóbulo? Acá. Entonces les voy a hacer un dibujo a su compañero. Venid para acá. Esto es un poco de anato, pero tienen que dominarlo, porque si no van a estar fríos. Ya fuimos. Ya, esto no lo van a agarrar. Al esternón por medio de unos cartílagos costales. Ahora, yo necesito localizar lo que son los espacios intercostales. ¿Por qué? Cuando yo haga una percusión, por ejemplo,
Si yo percuto cualquier cosa y hago así y ni me fijo que estoy tocando, por ahí voy a estar percutiendo la clavícula. ¿Y la clavícula qué es? O las costillas. Son órganos sólidos. Entonces, ¿cómo va a sonar? Matidez. Más voy a pensar que está enfermo, pero en realidad simplemente estoy percutiendo mal. Bien, por eso es que esta parte de anatomía tienen que echarle mucho ojo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a localizar los espacios intercostales. Para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar acá su esternón y ubico lo que es la horquilla esternal. Bien, que es el espacio que voy a tener encima de lo que es el esternón. Ubico la horquilla y luego voy bajando. Ubico que acá estoy con la cabeza o el manubrio esternal. Me voy más abajo, aquí tengo el cuerpo hasta llegar al apéndice cifoide. Bien, ahora tengo que saber que yo conozco dos ángulos, que es el ángulo de Lewis y el ángulo de Charpy. El ángulo de Lewis está ubicado, me voy a decir si te estoy lastimando ya porque es sencillo. El ángulo de Lewis está ubicado entre la unión de lo que es la horquilla esternal con el cuerpo. ¿Cómo lo voy a notar yo? Voy a ir bajando y veo que a este nivel yo tengo una eminencia. Tóquense ustedes mismos. Bien, bajen desde la horquilla, vayan tocando el cuerpo y luego ven que en la unión de la horquilla con el cuerpo hay como un pico. Bien, que les duele, es un área sensible. Si ustedes se apretan mucho, eso duele. Y luego ubican lo que es la horquilla y me voy hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí estoy ubicando los segundos espacios intercostales. Ubico los segundos espacios intercostales. ¿Y cómo lo voy a notar? Me voy un poco más arriba y noto que hay una parte sólida. Aquí entonces tengo la segunda costilla. Me voy más abajo, tercera. Entonces voy a hacer los dedos así. Aquí tengo el segundo espacio intercostal. Me voy aquí, tercer espacio. Y me voy acá, cuarto espacio. El cuarto espacio intercostal tiene que coincidir con las glándulas mamarias. ¿Bien? Entonces, haciendo eso es lo principal. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un paciente, digamos, paciente que me llega que es muy gordito? ¿Bien? Esta técnica no me va a funcionar. Lo que voy a tener que hacer es ubicar la clavícula. Ubico la clavícula, me voy al primer espacio que hay acá, me voy al extremo external de la clavícula, es decir, a este nivel. Porque inmediatamente debajo de ese extremo voy a tener la primera costilla. Ubico la primera costilla, tengo la segunda, tercera y cuarta. Y arriba tengo el cuarto espacio intercostal, que coincidió con lo mismo anterior. Entonces cualquiera de esas dos técnicas pueden utilizar. La del ángulo de Lewis, ¿sigue grabando? No. Ay, ¿Qué está grabando? Sí está grabando.